Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Díaz, soy líder de la Iglesia Sembradores de Fe. Esta es nuestra Iglesia Sembradores de Fe. Este es el Ministerio de Hombres de Impacto. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por tomarse el tiempo para venir a este espacio para aprender más de las cosas del Señor. El objetivo principal de estas enseñanzas, de este ministerio, es profundizar en la palabra de Dios. Es dar palabra del Señor, palabra que nos va a liberar, palabra que nos va a ayudar a gozar de una vida plena, de una vida que el Señor quiere que gocemos. Como siempre lo digo, cuenten conmigo, cuenten con los líderes, con los colaboradores de la iglesia, todos ustedes hombres que están de visita para cualquier apoyo, cualquier consejo, cualquier inquietud que tengan, para eso estamos, para apoyarnos entre nosotros. Para eso también es este espacio de hombres. Muy pocas veces tenemos un espacio donde los hombres puedan hablar, pero de cosas que edifiquen, porque sí que nos reunimos los hombres, pero muchas veces para hablar de cosas que no nos edifican. En este caso, eso es lo que buscamos. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con la conferencia de hombres de impacto. El tema de hoy se titula El perdón nos libera. Y quiero comenzar desde el origen, desde Génesis 1:27. En Génesis 1:27 vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así lo dice en la palabra. Pero cuando hablamos de imagen y semejanza no se está refiriendo a que físicamente somos iguales. Se está refiriendo a que en atributos y capacidades nos parecemos, porque es una semejanza. Nosotros, cuando fuimos creados, Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían una naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían inteligencia, una voluntad, una capacidad de amar, una moral, una integridad, una bondad, una justicia y una lealtad distinta a la que tenemos hoy en día. Porque hoy en día ciertamente tenemos estas capacidades, pero mucho más limitadas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba en ellos. Por eso es que tenían una relación íntima, porque ahí estaba el Espíritu de Dios obrando en el hombre y en la mujer. Por eso ellos podían vivir de acuerdo a su voluntad. Era mucho más fácil la comunicación. Había una conexión directa entre Dios y el hombre, porque así lo quiso el Señor. Así como nosotros muchas veces tenemos una relación muy íntima por nuestros hijos, porque el que es padre aquí me puede dar fe de que el amor que él tiene hacia su hijo no es lo mismo que el amor que puede tener hacia otra persona, ¿cierto? Es un amor totalmente distinto, es una conexión que va mucho más allá de lo que podemos comprender. Entonces imagínense ustedes la relación de Dios, siendo Dios, dándonos a su propio espíritu, la relación que podía haber en ese inicio. Era una unión perfecta. Era totalmente perfecta. Fíjense ustedes que en Adán y Eva no había maldad. Ellos andaban desnudos por allí y ni se daban cuenta que andaban desnudos. Ahí no había pecado, no había malos pensamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que estaba en ellos era quien los guiaba. Pero ¿qué pasa cuando Adán y Eva desobedecen? Había una sola regla, pero así somos los seres humanos. Con una sola regla y con la desobediencia vino Satanás a engañar al hombre y a la mujer, diciéndole que sí era bueno que comieran del fruto que estaba prohibido. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero Él no creó robots. Robots que usted los programa y van a hacer exactamente lo que usted diga. No, Él creó a seres humanos donde tenemos la capacidad de decidir qué hacer. Entonces en ese momento pues
el hombre tenía la capacidad de decidir si obedecía o no obedecía a Dios. Entonces, una vez que el hombre y la mujer desobedecen, que comen del fruto prohibido, entra el pecado en el hombre y viene la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Que el Espíritu Santo es quitado del hombre por la desobediencia y quedamos huérfanos de espíritu. En ese momento entra el pecado en el hombre. Ya no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y por el contrario, más bien somos influenciados por Satanás. Lo hizo la primera vez y ya lo pudo hacer el resto del tiempo, y más sin el Espíritu de Dios en nosotros. Éramos vulnerables. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber qué pasó, tenemos que saber qué nos está pasando y por qué nos está pasando. Entonces, a partir de ese momento del pecado, nos convertimos en almas vivientes. Esto lo podemos ver en la palabra en 1 Corintios 15:45, lo voy a leer. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, lo está diciendo la palabra. El postrer Adán, espíritu que da vida. Vamos a explicar la primera parte y esta segunda parte la dejamos para explicarla después. Fíjense ustedes, aquí nos está revelando el antes y el después. ¿Saben que la Biblia fue escrita por hombres pero inspirada por Dios? Es la palabra del Señor aquí. Aquí está la palabra de Dios, como Él quiere que esté. Porque yo siempre doy un ejemplo. Muchas personas me dicen: sí, pero esa Biblia ha podido ser adulterada. Eso pasó por muchas manos. Cualquiera puede cambiar lo que hay aquí. Y yo siempre le digo lo mismo. Yo le digo: vamos a suponer que Dios es Dios y que Dios existe. Pon en tu mente que Dios es real y que Él puede y tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera. Si Dios es real y tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera, Él no va a permitir que le modifiquen su palabra. Es lógico. Ahora, si Dios no fuera Dios, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero Dios no va a permitir que su palabra sea modificada. Entonces podemos concluir que tenemos un antes y un después. Al principio teníamos el Espíritu de Dios en nosotros y era un espíritu que nos guiaba. Teníamos una naturaleza divina donde podíamos andar con una guía espiritual. Cuando viene el pecado y viene la desobediencia, sale de nosotros el Espíritu de Dios y la palabra nos llama almas vivientes. Se rompe la relación entre Dios y nosotros. Ahora, el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo. Esto lo podemos leer en 1 Tesalonicenses 5:23. Luego les leo el versículo completo, pero ahí dice que somos espíritu, somos alma y estamos en un cuerpo. Y la única manera de comunicarnos con Dios es a través del Espíritu. Cuando Dios o el Espíritu de Dios sale de nosotros, quedamos huérfanos de espíritu. Es decir, nuestro espíritu queda allí apagado, ya queda inoperante. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Nos queda el alma y nos queda el cuerpo. A partir de allí, venimos operando con el alma y con el cuerpo. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, venimos operando con el alma y con el cuerpo. Con el alma y con el cuerpo. Y con la influencia de Satanás atrás de nosotros. ¿Ok? En el alma, quiero ir despacio para que se comprenda porque es mucha información. En el alma hay tres cosas. ¿Ok? La mente, que es todo lo que pensamos, cualquier pensamiento que usted tenga. Tenemos nuestras emociones, que es lo que sentimos. Si se siente triste, eso es una emoción. Si se siente alegre, eso es una emoción. Si se siente bravo o airado, eso es una emoción. Y una voluntad, que es las decisiones que tomamos. Así está conformado el alma. Mente, emociones y voluntad. La voluntad es las decisiones. Por ejemplo, ahorita quiero ir con mujeres. Estoy casado, pero a mí me gustan las mujeres y yo quiero salir con otras mujeres. Entonces,
Ahí en su voluntad usted decidió que va a salir con otras mujeres. Esa es la voluntad, ¿ok? El plan original de Dios era que con su espíritu y nuestro espíritu tuviéramos una guía y tuviéramos una vida placentera. Pero, ¿qué pasó? Fíjense ustedes, quiero referirles esto que acabo de explicar con un pequeño ejemplo. Aquí todos tienen computadora en su casa, ¿verdad? Imagínense que la computadora en su casa somos nosotros, es nuestra alma y es nuestro cuerpo. Tenemos un router y tenemos el internet. Hay tres cosas: internet, router, computadora. Para usted poder navegar, usted necesita el internet que pasa por el router y el router le da internet a usted, ¿verdad? Y usted puede navegar por internet todo lo que usted quiera, puede escuchar música y bueno, ya todos sabemos las millones de cosas que podemos hacer con el internet. Imagínese usted que a usted le cortan el internet. El internet se refiere al Espíritu Santo de Dios, el router se refiere a su espíritu y la computadora se refiere a usted, a su alma y su cuerpo. Si a usted le cortan el internet, ¿el router le sirve para algo? No le sirve para nada, porque el router solo sirve para que a usted le llegue el internet, más nada. Entonces, si el Espíritu de Dios es quitado, ¿para qué sirve su espíritu? No va a servir para nada, porque a través de su espíritu es que Dios se podía comunicar con el hombre cuando estamos sin Cristo. Entonces, ¿ahora qué hace usted con esa computadora? Bueno, cualquier cosa, pero no tiene internet. Y si usted le mete un pendrive que pudiera ser el enemigo y le mete un virus a su computadora, no hay manera de sacar ese virus, ¿verdad? Porque si usted no tiene internet, no hay un antivirus que usted pueda descargar para quitar ese virus. Entonces, más o menos, quise hacer una referencia para que entendamos lo que significa el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿ok? Entonces, fíjense, hermanos, que a partir de ese momento Satanás tuvo camino libre para influir todo lo que quiso sobre nosotros, absolutamente todo lo que quiso. Y esto es lo que le da origen a la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Y con el pasar del tiempo y de las generaciones, esa naturaleza de pecado se convirtió en raíces de iniquidad, ¿ok? Cuando hablamos de raíces de iniquidad nos referimos a esos patrones de pecado y comportamientos negativos que tenemos en nuestra vida y que van en contra de la naturaleza de Dios, ¿ok? Porque desde que pecamos, todo lo que hacemos va en contra de la naturaleza de Dios, porque eso es lo que quiere el enemigo, esa es la influencia del enemigo en nuestras vidas, ir en contra de la naturaleza de Dios. Si no hubiera un enemigo, si no existiera Satanás, de repente las cosas no hubieran sido tan drásticas, pero como ahí estaba la influencia del enemigo, nos llenamos de pecado y esa iniquidad entonces cae en nosotros y va de familia en familia y de generación en generación. Vamos a leerlo en la palabra para que entendamos esto un poco más. En Éxodo 34 del 6 al 7, donde dice: el Señor pasó por delante de Moisés anunciando. En ese momento Moisés había roto las tablas de los 10 mandamientos, porque cuando bajó a su pueblo vio que estaban haciendo idolatría y tal, haciendo desastre, porque él se había ausentado mucho tiempo. Entonces él reventó las tablas, entonces él volvió para donde el Señor para que le volviera a dar las tablas de los 10 mandamientos. Entonces aquí el Señor le está hablando a Moisés. ¿Qué le dice? Le dice: el Señor pasó por delante de Moisés anunciando, el Dios de compasión y misericordia, ese es el Señor hablando él mismo. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Aquí es de donde vemos que estas raíces de iniquidad, de pecado, se heredan, van pasando de generación en generación. Y fíjense ustedes que aquí voy a hacer un paréntesis. Y Dios dice que es misericordioso, y lo dice porque Él le da a su pueblo 10 mandamientos. Él dice, bueno, ok,
ya cometiste el primer error. Me aparté de ti, vamos a darte unos mandamientos para que seas obediente, pues, sin mi espíritu. Mi espíritu todavía no lo tiene, pero sé obediente a lo que te estoy mandando. Nadie podía cumplir la ley. Con los 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que no somos capaces, por nuestras propias fuerzas, de cumplir la ley. Es imposible cumplir la ley. Entonces de ahí vemos que hay raíces de iniquidad, ¿ok? Veamos las raíces de iniquidad o los pecados como una bolsa de basura. Imagínense ustedes que usted cada vez que comete un pecado, usted lanza en esa bolsa de basura ese pecado. Usted se enojó, lanza ese enojo para allá. Usted adulteró, lanza ese adulterio para allá. Usted se droga, bueno, lanzo la droga para allá. Usted se emborracha, lanzo la borrachera para allá. Y así sucesivamente, todo lo que usted hace equivocado, que está mal, usted lo lanza en esa bolsa de basura. Y esa bolsa de basura está en usted. No es que la bolsa de basura usted la dejó allá, no, esta la carga usted encima. ¿Ok? Y fíjense ustedes, ¿dónde guardamos nosotros esa bolsa de basura? La guardamos en nuestro corazón. O sea, eso está dentro de usted. ¿Por qué digo en nuestro corazón? Porque cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del músculo del corazón. Estamos hablando del alma. Cuando se habla de corazón, se habla del alma, de la mente, de lo que usted piensa. Fíjense usted que la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo tengo odio, resentimiento, cuando yo hablo a usted, ¿qué estoy botando? Bueno, pura rabia, pura amargura, puro resentimiento. Si en su corazón y en su alma la basura de iniquidad que tiene es de pecados sexuales, pues cuando usted habla, usted lo que va a hablar es de mujeres, de que ayer estuvo con una, de que hoy va a estar con otra, y pare usted de contar, ¿no? Entonces, eso es lo que es la iniquidad. Cargamos una basura dentro de nosotros de todo eso que hacemos que no le agrada a Dios, ¿ok? Y fíjense que esa basura que llevamos dentro no nos deja avanzar. No, lo que hace es hacernos tropezar. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Y aquí quien controla realmente todas las cosas, pues es el Señor. Entonces yo me acuerdo que desde pequeño, pues uno tiene sus inclinaciones, ¿no? Por ejemplo, yo desde mi adolescencia o desde que me acuerde, pues yo tengo raíces de iniquidades que voy arrastrando, pero voy agregando las mías, ¿no? Porque uno va agregando pues cosas nuevas que le van gustando. Entonces, yo por ejemplo estuve muchos años en droga, bebiendo, desmedido con las mujeres, hablando grosería, con una amargura impresionante, que todavía lucho con esa amargura, por ejemplo, que gracias al Señor es que yo he podido mejorar, que luego vamos a hablar de esa parte en específico, de cómo vamos a mejorar, pero uno siempre va a tener luchas, ¿ok? Porque siempre está el enemigo ahí atento, como dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces uno que es humano, si su debilidad son las mujeres, y uno va caminando y pasa una mujer por allí, medio desnuda, exhibiéndose, oye, es difícil usted no ver nada, ¿verdad? Entonces siempre son luchas, pero lo importante es darnos cuenta de dónde venimos y qué tenemos dentro. Esa basura que tenemos dentro, porque es una basura. Eso es lo que hay que identificar hoy en día. Yo antes de conocer del Señor, pues pensaba que drogarme era normal, pues para mí era lo más sabroso del mundo. Drogarme y sentirme en ese éxtasis, o beber, o andar con mujeres. Para mí eso era lo normal, eso era lo correcto, lo bueno, lo que me daba placer. Entonces tenemos que estar conscientes de esas cosas que todavía tenemos, haya conocido usted a Cristo o no, porque como le digo, todos tenemos luchas. Si usted conoció a Cristo, igual ya tiene sus luchas. Si no lo ha conocido, probablemente también tenga sus luchas. Entonces esa bolsa de basura, imagínese usted que lamentablemente no solo es la que usted guardó y generó, sino que cuando su mamá y su papá se casaron, cada quien tenía su bolsa de basura. Y cuando se unieron,
y nos tuvieron, pues nos heredaron esa bolsa de basura. Y lo mismo pasa con los papás de nuestros papás, o sea, con nuestros abuelos. Tenían su bolsa de basura, se unieron y se la heredaron a nuestros padres, y así sucesivamente. Entonces imagínense ustedes, desde la creación del hombre, toda la basura que se ha ido acumulando y que ha pasado de generación en generación. Y fíjense ustedes que muchas veces, hoy en día ya vemos cosas que hacen las personas que son cosas intolerables, ¿no? O sea, son cosas que van mucho más allá del entendimiento humano, a lo que han llegado, a la maldad que tienen. ¿Ok? Entonces eso es por eso, porque vienen de raíces de iniquidades muy fuertes que se heredan y que se las transmiten. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo veo a mis dos hijas y espiritualmente yo veo qué raíces pudo heredar una y la otra de mí. Lo veo en la amargura, en cómo se comporta. Claro, eso se puede romper, uno lo rompe, pero usted se da cuenta de que es cierto. Ustedes no se han dado cuenta que hay familias que, por ejemplo, son adúlteros y el abuelo, el bisabuelo era adúltero, el abuelo también era adúltero, el papá es adúltero y el hijo también. O era borracho, el abuelo era borracho, el papá es borracho, el hijo es borracho. Y así sucesivamente, con cualquier pecado, con cualquier mala acción que tengamos, se repite. ¿Ok? Y fíjense ustedes que quiero mostrarles, por favor los colaboradores, quiero mostrarles un árbol de la raíz de iniquidad para que más o menos lo puedan visualizar. Vamos a pasar una hojita de esta, una por mesa, y ustedes se la van pasando. ¿Ok? Donde ustedes van a ver las raíces de iniquidad principales y arriba van a ver los frutos o las obras de esas raíces. Hay muchas más de las que aparecen allí, pero es una representación. Es como para que usted vea y se identifique y diga, ah, mira, ira, bueno, yo a veces me da rabia cualquier cosa. O miedo, sí, yo soy miedoso. O sí, yo soy inseguro. O ofensa, sí, yo ofendo muy fácilmente a las personas. Cuando me dicen algo, yo salgo y ofendo. Entonces, eso es lo importante aquí, que identifiquemos esas raíces que están en nosotros. Porque ese es el primer paso, identificar. ¿Ok? Entonces, pueden ver ahí todas las raíces, todas las obras de esas raíces. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que la ausencia de Dios en el ser humano nos lleva al fracaso y a la destrucción. Yo lo digo por primera persona. Si yo no hubiera conocido del Señor, yo ahorita yo no sé dónde estuviera. Estuviera perdido en droga o muerto probablemente, porque vi la muerte como 5 veces por lo menos en situaciones que me pasaron. Entonces, fuera de Dios, realmente el ser humano fracasa. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él y semejantes a Él. Lo que pasa es que desde un principio se cortó el plan original. Fíjense ustedes, por eso es que hoy en día, y lo vemos en todas las familias, vemos divorcios, vemos familias destruidas, vemos suicidios, la gente ni siquiera aguanta su propia vida y se suicida, vemos violaciones, vemos maltratos, abandonos. ¿Cuántas personas no sufrieron de abandono? Yo tuve una crianza ausente de mi padre, de alguna manera me abandonó. ¿Por qué? Bueno, por su mala vida, porque él tuvo una mala vida, que ahora se arrepintió y viene a la iglesia. Bueno, gloria a Dios, una bendición, pero yo crecí sin un padre. Usted sabe todo lo que afecta que uno crezca sin un padre. Es mucho lo que afecta. Imagínese el que tiene hijos ahorita en este momento, decir, no, yo voy a abandonar a mi hijo, no lo quiero ver más, o no lo voy a ver más por X o Y circunstancias. Es muy duro, eso es cierto. A eso terminamos todos los seres humanos. Terminamos en fracaso y en destrucción fuera de la cobertura del Señor. Y fíjense que muchas veces no sabemos por qué hacemos lo malo. Simplemente lo hacemos, ya está en nuestra naturaleza, está en nuestra iniquidad, en nuestro corazón, hacer lo malo. Muchas veces usted ve lo malo bueno y lo bueno malo.
Ah, no, pero es que yo tome y me emborrache, ¿qué tiene eso de malo? Yo no lo veía malo. Yo no veía malo andar de mujer en mujer, o emborracharme, o drogarme, no lo veía malo. Lo veía bien, placentero. ¿Ok? Entonces, en ese momento, cuando usted realmente está sumergido en su alma y en lo que su alma y el enemigo le dicta para hacer, usted no tiene una verdadera identidad. No tenemos identidad, no sabemos quiénes somos, para qué estamos aquí, simplemente vamos al día a día. Fíjense ustedes que en la Universidad de Oxford, la neurociencia, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, hizo un estudio acerca de nuestros pensamientos. Y ellos llegaron a la conclusión que el ser humano diariamente tiene aproximadamente 60.000 pensamientos. Yo al principio lo vi exagerado, yo dije 60.000 pensamientos, eso es mucho. Y después saqué la calculadora y multipliqué los segundos por los minutos, por las horas que tiene un día, y da como 60.000. Y usted por cada segundo que pasa, usted piensa, y a veces en un segundo podemos pensar hasta varias cosas. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de basura y de pensamientos negativos que tenemos al día cuando no tenemos una verdadera guía espiritual. Es un fracaso seguro, porque de vez en cuando sí vamos a estar contentos, pero usted siempre piensa en lo que le hicieron, en el dinero que le hace falta, en que lo abandonaron, en que lo violaron, en lo desgraciada que fue su vida, en que usted no vale para nada, o en lo que no vale para nada aquella persona. Porque eso es lo que nos enseña el mundo. Así fue que nacimos, así fue que crecimos, cuando crecemos fuera de los caminos del Señor. Y fíjense ustedes lo que dice en Mateo 15:19, para corroborar lo que estamos hablando. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todos esos son obras. Todo lo que usted ve en el árbol que le pasamos ahorita arriba, esas son obras. Del corazón salen todas esas cosas, lo está diciendo la palabra de Dios. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Nosotros vivimos contaminados, nacemos contaminados y vivimos contaminados. Yo me la paso detrás de mis hijas regañándolas, que no peleen, que le preste el juguete a aquella, que no grite, que haga caso, ¿sí o no? Y eso no lo pasamos, y son niños inocentes, pequeños. Y usted, sin embargo, ve que llegan y están contaminados, porque venimos de eso, de una raíz de iniquidad, ¿ok? Pero fíjense, hermanos, que realmente somos inocentes. Todos somos inocentes. ¿Por qué? Porque no conocíamos la verdad. Y esa es la verdad que venimos a hablar aquí. Para eso son estas conferencias, para eso son estos ministerios, para dar palabra, para enseñarles la verdad, para que su vida pueda cambiar, pueda mejorar, usted tenga una vida de bendición y no de maldición, para que sus hijos tengan una vida de bendición y no de maldición, porque si seguimos por el camino que íbamos, ¿dónde van a parar nuestros hijos? ¿Y dónde van a parar los hijos de nuestros hijos? Desde el inicio, ya la humanidad está perdida después del pecado original. Y como lo dice en Oseas 4:6, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, que pasamos por todo lo que hemos pasado. Entonces, veamos qué dice en Juan 8, del 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos. Juan 8, Oseas 4:6, es el primer versículo que dije. Este segundo versículo que estamos nombrando es Juan 8, el 31 al 32, donde dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo se llama la conferencia de hoy? El perdón nos libera.
¿Qué es lo que nos puede liberar realmente? La verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Estamos hablando de una palabra que tiene más tiempo que cualquier otro libro y que se ha comprobado. En estos días vi por TikTok que el 95% de los estudios que le hacen a un libro para ver si ha sido adulterado o no, el que mayor puntuación tiene de que no ha sido adulterado es la Biblia. Y es un 95% porque el otro 5% es en la traducción. Fíjense ustedes que la Biblia fue escrita en hebreo y al traducirla hay palabras que tienen muchos significados. Entonces cada traducción le da el significado que mejor le parece. Entonces, por esa parte de la traducción es ese 5% que falta. Entonces, Jesús aquí en su palabra nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos con las personas y nos dicen, sí, es que yo creo en Dios, claro que creo en Dios. Y todo el mundo cree en Dios, o la mayoría de las personas, pero ajá, ¿crees en la verdad? ¿Crees en Jesús? ¿Que es el camino para llegar a Dios? ¿O simplemente que dices que crees en Dios por decir que crees en algo o en alguien? Entonces fíjense ustedes que aquí cobra sentido el primer versículo que leímos. Vamos a volverlo a leer. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente. Todos nosotros hemos sido almas vivientes, desde Adán hasta nuestros tiempos. El postrer Adán, que está hablando de Cristo, es espíritu que da vida. Es decir, cuando somos almas vivientes, nuestro espíritu está muerto. Totalmente muerto. Acuérdense del router. El router en su casa sin el internet está muerto, no sirve. Está ahí de adorno. Ahora, el espíritu que da vida, Cristo. Entonces ya nuestro espíritu vuelve a vivir. Entonces esa es la verdad, hermanos. La nueva vida la encontramos es en Cristo. ¿Ok? Y como lo vemos en 2 Corintios 5:17, porque la palabra es la que nos libera. No puede hablar y hablar, pero ajá, tiene que nombrar palabra para que usted vea de dónde sale todo eso que estamos diciendo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Toda esa basura que teníamos pasó, la desechamos, queda atrás y somos nuevas criaturas cuando creemos en Cristo verdaderamente. ¿Ok? Entonces, nacer de nuevo o ser una nueva criatura es agarrar esa montaña de basura que usted tiene adentro y decir, esto no me sirve, esto es basura. Necesito al nuevo espíritu, al Espíritu de Dios en mi vida para que me guíe. Fíjense ustedes que nacer de nuevo lo vemos también en Juan 3, del 3 al 6, cuando Nicodemo le preguntó a Jesús que cómo lo seguía. Y Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y él no entendía, pero ¿cómo nacemos de nuevo? Y Jesús le dijo, bueno, debes nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios, el agua es Jesús. Y nacer del Espíritu es recibir el Espíritu de Dios en nosotros. Fíjense ustedes que estas dos cosas se pueden alinear. Cuando nosotros creemos en el Señor, recibimos al Espíritu de Dios en nosotros. Cuando usted dice, sí, yo creo en Jesús, yo creo en el sacrificio que Él hizo por mí, ya Dios dice, ah, bueno, ok, estás creyendo en mí, estás creyendo en ese sacrificio, en esa sangre que derramó mi Hijo, yo te devuelvo al Espíritu que en un principio nos fue quitado. Pero ¿cómo hacemos para que ese Espíritu nos guíe? Porque podemos tener al Espíritu, pero Él va a estar allí como que esperando por usted. Es a través del agua, de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, no vamos a saber cuál es el propósito que tiene el Señor
para cada uno de nosotros. Entonces por eso es importante que sepamos bien qué es nacer de nuevo. Es recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas y meditar en Él, tener comunión con el Señor, para que podamos tener una guía en nuestra vida, porque por nuestra propia cuenta ya nos dimos cuenta de que no vamos como que por buen camino, ¿no? Y pasamos por tantos desastres y no sabemos afrontar las pruebas. ¿Cuántas veces llegamos al divorcio porque no pudimos arreglar nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces llegamos a una pelea y agredir a la otra persona porque no supimos controlar nuestro carácter? O incluso, si eres muy agresivo o con mucha amargura, eres capaz de matar a alguien por la amargura que hay en ti, no nos controlamos. O si tienes deseos sexuales tan fuertes que entonces violas a una persona, violas a un niño. Eso no tiene sentido. Y eso pasa, hermano, eso pasa a diario, cotidianamente. Aquí a todos nosotros nos han pasado muchas de esas cosas. Unas más que otras, por supuesto, pero pasa. Entonces eso realmente, si usted lo analiza de fondo, no tiene sentido. Estamos totalmente descontrolados. Cuando tomamos esa decisión en nuestras vidas, no solo estamos cambiando nuestra manera de vivir, sino que también estamos cortando de raíz toda esa iniquidad que tenemos acumulada en nosotros. Porque ya el Espíritu le hace ver a usted, mira, pero es que soy amargado, no puedo ser amargado, no quiero ser amargado. O mira, tengo una debilidad muy grande por las mujeres y me doy cuenta de que eso no es sano. Entonces debo cambiar esa orientación que tengo. Me enojo muy fácilmente y me doy cuenta que no debo hacerlo, porque eso me daña mi cuerpo. ¿Usted sabía que todas las obras que vemos en el árbol que acabamos de pasar dañan su cuerpo físico? Muchos de los cánceres, muchas de las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo es a causa de esa iniquidad, de la amargura. Hay un testimonio muy interesante que escuché de un pastor, de una señora que iba a su iglesia con su familia, y la señora iba en silla de ruedas y la señora tenía artritis. Era una señora que estaba muy encorvada, pues. Y el pastor se dio cuenta con el tiempo que esa familia eran vecinos, eran cercanos de su casa. Un día tuvo la iniciativa de ir a su casa para hablar con ellos, orar por ellos, y pidió hablar con la señora de silla de ruedas. Sentí esa necesidad, pues, de hablar con ella. Él llega a su casa, le permiten hablar con la señora, está hablando con la señora, el Espíritu le dice al pastor, porque el Espíritu nos guía. Créanlo, hermano, cuando creemos en Cristo, el Espíritu nos guía sin duda. Es increíble las cosas del Señor. El Espíritu le dice, pregúntale a la señora si tiene a alguien a quien perdonar. Entonces, él le pregunta y la señora le dice que sí, que tiene un hermano, que le robó la herencia, que los dejó en la calle, que lo odia con todas sus ganas. Entonces el pastor le dice, ¿me permites orar por ti? Y la señora le dice que sí. Entonces el pastor le dice, bueno, vamos a orar para ver si tu corazón se sana. O sea, vamos a orar para ese perdón, porque debemos perdonar. Entonces el pastor empieza a orar y a medida que él va orando, él dice que va escuchando cómo los huesos de la señora van traqueando. Resulta que la oración fue tan poderosa y el perdón de la señora fue tan genuino que la señora se enderezó y se pudo parar de la silla. Él dice que se impresionó demasiado de que en ese momento esa señora pues haya ocurrido ese milagro por el perdón. Sigue la señora yendo a la iglesia, ya va, cuenta su testimonio, todo el cuento. Resulta que el pastor deja de ver a la señora y a la familia un tiempo y vuelve a su casa a ver qué había pasado. Pregunta por la señora, lo dejan pasar y la señora vuelve a estar en la misma condición en que estaba cuando el pastor la vio hoy y fue a orar por ella por primera vez. Y cuando el pastor habla con la señora le dijo, no, es que no pude perdonar a mi hermano, tengo todavía el odio dentro de mí.
Y fíjense cómo volvió a la condición anterior. Entonces fíjense ustedes, hermanos, que el poder de Dios es real y que las obras de la iniquidad son reales para destruir nuestras vidas. En este caso era una enfermedad, pero esa destrucción puede venir a nosotros de muchas maneras. De quiebras, de pleitos, de espíritus de muerte, de bancarrota, bueno, infinidad de formas que puede llegar a nosotros la maldición por seguir practicándola. Entonces Dios es bueno y poderoso, hermanos. Si nosotros reconocemos que el Señor vino por nosotros, vino a rescatarnos, vino a darnos esa condición inicial para que el Espíritu vuelva a estar en nosotros y podamos ser guiados por Él, entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta, bueno, primero, de que debemos perdonar a Dios. ¿Cuántos de aquí no han culpado a Dios por cosas que le han pasado? Muchas veces caemos en una depresión o una situación tan difícil que culpamos a Dios. Bueno, ¿y Dios por qué permitió eso? Y agarramos el resentimiento contra Dios. ¿Cuántas veces no nos culpamos a nosotros mismos? Yo era uno que muchas veces me deprimía porque tú te culpas a ti mismo porque no estás haciendo bien las cosas y no entiendes por qué. O sea, tú dices, bueno, pero yo estoy tratando de hacer lo que pueda, pero es que en nuestra fuerza no vamos a poder hacer nada bueno. Y mucho menos perdonar a quienes nos hicieron daño. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Fíjense ustedes lo poderoso del sacrificio del Señor Jesús. Usted, imagínense que usted tiene un certificado de todo lo que usted ha hecho. Todo, mire, he sido grosero, he sido adúltero, he violado, he matado, he sido culpable por esto, bueno, cualquier cantidad de cosas que hayamos hecho en la vida de pecado. Usted tiene ahí su sentencia. Esa muerte del Señor Jesús, ¿qué hizo? Él agarró y ese sacrificio que él hizo, junto con su sentencia que tenía aquí arriba, aquí lo dice. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, muchas veces no salimos adelante porque no creemos esa palabra. Acuérdense que todo es por creer, todo es por fe. Porque no es una varita mágica, no es que usted sale de aquí creyendo en eso y sus problemas se arreglaron. Ya usted no es amargado, ya usted no le va a provocar ver pornografía si la veía, ya usted no se va a amargar más nunca, no. Eso puede que ocurra. Pero cuando usted por fe cree que ya el Señor Jesús pagó por esos pecados suyos, ya la cosa cambia. Porque usted al creerlo, el Espíritu hace que usted poco a poco salga de todo eso. Y así lo he logrado yo. De todos esos vicios que tenía, creyéndole al Señor, el Señor me ha sacado. ¿Que vuelvo a recaer? Puede que recaiga en algo. Pero de inmediato tú te acuerdas, ah, mira, no debo hacer esto, lo hice mal, bueno. Paso la página, soy nueva criatura, sigo tratando de hacerlo bueno. Porque perfecto no vamos a hacer. Pero ese decreto que tuvo el Señor, ese acta que tuvo el Señor en la cruz, ese certificado fue para perdonar nuestros pecados. Vamos a pasarles una hojita ahora, por favor, los muchachos, de lo que es el Espíritu Santo junto con nuestro espíritu. Así como aquí tenemos un árbol de raíces de iniquidad, nosotros en la nueva vida en Cristo tenemos un nuevo árbol con el fruto del Espíritu Santo. Y allí ustedes van a ver lo que nos regala el Señor. Fíjense que en la Biblia habla de un solo fruto. Cuando el Espíritu Santo vive en usted, en su vida, vamos reemplazando las obras de iniquidad por los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Con estas cosas, pues nosotros vamos a ser, por supuesto, mejores personas, vamos a cortar raíces de iniquidad que venían del pasado, vamos a cortar las raíces de iniquidad que le heredamos a nuestros hijos. Entonces ahí se hace el plan perfecto nuevamente
en nuestras vidas. Porque por nuestra propia cuenta no podíamos hacerlo. Imagínense que Jesús es como un abogado que lo está librando de la condena que le habían puesto. Ya estamos libres. Pero usted de repente no quiere salir de la cárcel. No, pero es que, ¿para qué voy a salir si todavía debo pagar una condena? No, ya usted es libre. Si tu abogado te dice que eres libre, pues cree que eres libre y sé libre. Jesús es nuestro abogado. Él nos dijo, ya son libres, pero debes de creerlo. ¿Okay? Para ir terminando, fíjense ustedes que ahora entonces nosotros vamos a tomar la identidad de Cristo. Ahora nos vamos a querer parecer a Él. Fíjense ustedes que Jesús vino como hombre y tuvo que padecer como hombre todo lo que nosotros vivimos. ¿Y cómo actúa Jesús? De manera perfecta, sin pecado. ¿Por qué? Porque Él tenía el Espíritu de Dios con Él. Él tenía la guía del Espíritu, pero ahí, clavada. Como en un principio, Adán y Eva la tenían. A eso debemos llegar nosotros. A que el Espíritu trabaje tanto en nosotros. Bueno, que vayamos por el camino correcto. Que vayamos haciendo la voluntad de Dios. Que vayan viendo en los cambios que hicimos. Que tengamos un matrimonio exitoso. Una vida de finanzas próspera. Que tengamos unos hijos encaminados, sin maldiciones. Esas son las mayores bendiciones que buscamos en la vida y por supuesto gozar de una vida eterna, que es lo que nos promete el Señor. Entonces vamos a leer primero Tesalonicenses 5:23, que la nombramos al principio. ¿Se acuerdan que dije que la iba a explicar después? Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, aquí volvemos, que somos, todo su espíritu, alma y cuerpo, se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Fíjense ustedes, aquí se cumple el plan original que Dios quería con nosotros. Que todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se mantengan sin culpas. Ya el Señor pagó, ya no hay que sentir culpa, ya el Señor con el sacrificio de la cruz pagó. Cuando vivo en Cristo soy libre, vivo descansado y cualquier situación difícil que nos llegue la vamos a poder superar porque el Espíritu nos va a guiar. Y para terminar, fíjense ustedes esta pequeña reflexión. Fíjense, tenemos aquí las raíces de iniquidad. Tenemos aquí al Espíritu de Dios en nosotros. En el medio, yo represento la cruz. Fíjense ustedes, para pasar de aquí a aquí, hay que pasar por la cruz. Por eso Cristo dijo que debemos morir junto con Él en la cruz. Porque esos deseos, esas iniquidades que tenemos por dentro, son cosas que debemos clavarlas, que debemos morir a ellas. Pero si usted no pasa por la cruz, si usted no muere en la cruz para dejar esas iniquidades, o si usted no cree que el Señor puede sacarlo de esas iniquidades, no vamos a llegar al nivel que Dios queremos que lleguemos. Vamos ya por último vamos a repartir un pequeño cuestionario. Esto es un cuestionario que es individual, no tienen que poner su nombre, no tienen que entregarlo, es para ustedes. ¿Ok? Es una pequeña reflexión, ¿ok?, sobre el tema del cual hablamos hoy. Esto le va a permitir a usted saber, oye, mire, entendí lo que se dijo, no entendí mucho, no entendí nada, pero por lo menos le va a ayudar a usted a saber hasta qué punto entendió, hasta qué punto usted sintió que hubo un cambio en usted, hasta qué punto usted está reflexionando sobre, oye, lo que estoy haciendo está realmente mal, o simplemente no cree que lo que está haciendo está mal. Entonces, esto es individual. Por ahí tienen unos bolígrafos. La primera pregunta dice: ¿estoy dispuesto a perdonar a Dios si he tenido resentimiento hacia Él? Muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa. ¿Ok?
Hay situaciones difíciles en las que hemos vivido donde culpamos a Dios. Entonces, si hemos sentido que Dios es culpable por algo, estoy dispuesto a perdonar a Dios para que su plan se cumpla en mí, para que su espíritu llegue a mí y ahora sí me pueda guiar. Y ahora sí pueda yo llevar el camino correcto, pueda mejorar en mi vida, pueda sanar las heridas. Hay heridas que son muy difíciles de sanar y que sin la ayuda del Espíritu de Dios en usted, usted no las va a poder sanar. Hay muchos vicios y adicciones que usted quiere cambiar, pero sin la ayuda del Espíritu Santo en usted, usted no las va a poder superar. Esto es muy importante, fíjense ustedes. Para que nosotros realmente podamos recibir el perdón de Dios, debemos estar arrepentidos, debemos reconocer la iniquidad que hay en nuestro corazón. Debemos reconocer que operamos con el alma, que es usted que está operando, pues, con toda la basura que le heredaron, más la que usted le metió al saco allí. Entonces, si usted de verdad reconoce que sí, que así es que opera usted, que eso es lo que hay dentro de usted, entonces, y se arrepiente y dice, sí, yo quiero cambiar esa basura, quiero cambiarla por el fruto que me puede dar el Espíritu de Dios. Entonces ahí usted se está sincerando con Dios. La tercera dice, estoy dispuesto a perdonarme a mí mismo, sabiendo ahora que era inocente. No sabíamos que éramos inocentes. Y uno dice, oye, ¿por qué tanto fracaso? ¿Por qué tanto golpe? Bueno, éramos inocentes porque no sabíamos, no conocíamos la verdad. Pues por supuesto debemos perdonarnos a nosotros mismos, no fuimos culpables. Gracias a Dios que tenemos la herramienta para salir de eso. Cuarto, estoy consciente que sin Cristo en mi vida, mi espíritu está muerto. Lamentablemente, sin Cristo en nuestra vida, nuestro espíritu estará muerto, como el router. Si el internet no llega a su casa, el router de usted está inservible, está ahí. Su computadora no le va a llegar el internet. Entonces, sin Cristo en nuestras vidas, nuestro espíritu seguirá muerto, no tendrá uso, un uso que lo aproveche usted para su beneficio. Quinto, quiero establecer mi relación con Dios y que su Espíritu Santo me guíe. Estamos dispuestos a tomar el paso de que, bueno, sí, yo quiero que todo sea como el plan original fue, pues, que el Espíritu de Dios vive en mí y, bueno, y yo poder ser guiado por Dios para todo lo que haga. ¿Para qué? Para mi beneficio, para agradar a Dios por el sacrificio que hizo por mí, para que mi familia viva bien, mis hijos crezcan bien, todo lo que tengo a mi alrededor, poderles dar lo que merecen de mi parte. ¿Sientes culpa por cosas? Esta es la número 6. ¿Sientes culpa por cosas que has hecho en tu vida y que te arrepientes de haberlas hecho? Pues muchas veces hay cosas que hacemos que realmente nos duelen mucho porque fueron fuertes, pues. Entonces muchas veces nos culpamos por eso y no avanzamos por esa culpa. Pues ya Cristo pagó por esa culpa suya. Ya la sangre de Cristo pagó ese pecado que usted hizo. Así que siéntase perdonado para que ya no se sienta usted culpable. ¿Tienes odio o rencor por algo que te hicieron? Por ejemplo, en mi caso, yo no crecí con mi papá. Yo hace muchos años hice un encuentro espiritual, me acuerdo, cuando era mucho más pequeño, era adolescente. Y me acuerdo que ahí me ayudaron y yo le hice una carta a mi papá, se la entregué y con eso yo me liberé. Pero hoy en día, pues nos han hecho cosas que son difíciles de olvidar. Porque, bueno, yo no he sufrido una violación o un secuestro o algo fuerte, pero yo me imagino que hay cosas muy fuertes donde hay mucho resentimiento, donde hay mucho rencor. Entonces,
¿Tienes algo de eso? Porque muchas veces está tan escondido que eso es lo que te mantiene amargado, eso es lo que te mantiene con odio, con rencor, pero como está tan escondido, porque te da miedo sacarlo a la luz, te da miedo recordarlo, pues te tiene oprimido ese rencor. Entonces, sácalo a la luz para que Dios lo libere, lo saque de ti, te dé el certificado de que ya no vas a sentirte más así, porque Él ya pagó por ese pecado, por esa cosa que te hicieron. 8, octava, ¿estás dispuesto a perdonar a esas personas que te hicieron daño? Ya este es otro nivel. Imagínense ustedes, llegar al nivel de decir, sí, bueno, yo perdono a esta persona porque me estafó, yo perdono a esta persona porque me abandonó, yo perdono a esta persona porque me violó. Bueno, esa persona era igual de inocente que usted, esa persona igual tenía en su corazón mucha basura, como la tenemos nosotros, a través de las raíces que le heredó. Era inocente también, igual que nosotros. Y nosotros fuimos perdonados por Dios. ¿Lo merecíamos? No. Nosotros no merecíamos ser perdonados, pero Dios nos perdonó. ¿Esa persona se merece que usted la perdone? Probablemente no lo merezca, pero en Cristo ya usted sabe que como así usted fue perdonado, usted debe perdonar. Hay una diferencia entre perdonar a alguien y que usted vaya a esa persona y sea su mejor amigo. A veces confundimos, ¿no? La idea de perdonar es que usted ya no sienta nada en su corazón por esa persona. Si la puede ganar como un amigo, excelente. Por ejemplo, si es un padre, una madre, un tío, un familiar, la idea es recuperar la relación. Pero si es una persona que le hizo algo y usted sabe que esa persona es mala y usted sabe que esa persona no va a cambiar porque no conoce de Jesús y a esa persona no le da la gana de cambiar, pues usted simplemente la perdona de corazón. Usted se va a liberar de esa atadura de odio que tenía. Pero esa persona seguirá haciendo daño, seguirá cometiendo errores, pero usted cumplió ya con perdonarla. Porque usted cuando le ora a Dios le está diciendo, perdóname así como yo perdoné. Y si usted no está perdonando, entonces, ¿qué perdón estamos pidiendo de Dios? Es una contradicción, ¿no? Y por último dice, estoy consciente de cuáles son las raíces de iniquidad que tengo. Abajo ustedes pueden ver una tabla con las raíces de iniquidades principales y al lado las obras de esas raíces. Por ejemplo, la amargura, ¿qué trae como obra? Trae sufrimiento, desengaño, tribulación, dolor, tormento, desconsuelo, disgusto, enfermedades. La amargura trae todas esas obras de raíces. Entonces, ¿está consciente que en usted hay raíces? Y si sí está consciente, bueno, ¿cuál cree usted que de esas raíces que están allí están en usted operando? Capaz las puede marcar con el bolígrafo, pues, para que pueda liberarse, porque debemos reconocer. Eso es lo que Dios quiere, que usted reconozca que ha fallado, reconozca la iniquidad que hay en usted. ¿Para qué? Para poderlo liberar, para poderle dar su certificado de que ya no es culpable. Pero si no reconocemos, Él va a decir, ay, un certificado de que si todavía no has reconocido cuáles son tus fallas, tus pecados. ¿En dónde voy a trabajar yo en ti? Si ni tú lo has reconocido. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer cuáles son nuestras fallas. Esta hojita se la pueden llevar. Si no la llenaron aquí, les recomiendo que en sus casas, con calma, lo hagan, porque eso les va a ayudar a comunicarse con el Señor. Ahí ustedes van a poder liberarse de muchas ataduras que lo han tenido allí oprimido, triste, amargado, frustrado, sin sentido. Crea que el Señor va a hacer la obra en usted. Vamos a darle paso a nuestro hermano Larry. Vamos a darle un aplauso al Señor por la enseñanza. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Sean todos bendecidos en esta noche, en esta tarde. Estoy un poquito afónico, me disculpan. Bueno, esta enseñanza tiene un gran propósito
porque hemos venido acá para tener una experiencia única que puede marcar un antes y un después en nuestras vidas. Porque así como Dios ha restaurado la vida, los corazones de cada servidor de esta actividad, también lo puede hacer con cada uno de ustedes, porque Dios no hace acepción de personas. Y bueno, un testimonio que tiene que ver con la enseñanza de hoy sobre el perdón. Sabemos que la falta de perdón trae raíz de amargura. Cuando un corazón tiene falta de perdón, está bloqueando la voluntad de Dios en nosotros. Y me pasó, eso lo viví con respecto a mi papá, porque yo crecí con mi papá hasta cierta edad de mi vida, como hasta los 12, 13 años, y yo crecí viendo a mi papá pegándole a mi mamá todo el tiempo. Las veces que él llegaba a la madrugada, yo veía que mi mamá sufriendo, ¿no? Sufriendo de toda esa golpiza que ella llevó. Y fue difícil porque lo único que yo quería era desaparecerlo del planeta. Quería vengarme, porque no soportaba ver tanto sufrimiento en mi mamá cuando él la maltrataba, la gritaba, la trataba como una basura. Y ella pues siempre lo honró, lo respetó, y hubo un momento que yo le dije a mi mamá, bueno, ¿se va mi papá o me voy yo? Entonces ella tomó la decisión de sacarlo de la casa y todo eso. Yo todavía no había llegado a la iglesia, no había aceptado a Jesús, pero después que yo fui a la iglesia y acepté a Jesús como mi único Señor y Salvador de mi vida, ahí yo experimenté el amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios nos hace sensible a perdonar a aquel que nos ofendió. Sí, porque Dios borra nuestro pecado, Él borra todo lo que fue basura en nuestra vida, el Señor la borra. Porque una vez que nosotros aceptamos a Jesús, somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasan y ahora en adelante son nuevas. Ese es el verdadero hombre nacido de nuevo, que todas las cosas viejas quedó atrás. El diablo siempre lanza pensamientos para que usted viva en el pasado, pero Dios siempre va a recordar lo que Él tiene preparado para nosotros y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y bueno, fui a la iglesia cristiana, fui a una actividad, así como usted está ahí sentado escribiendo en esa hoja, yo también estuve. Yo me vacié en esa hoja, porque es un acto de fe, un acto de confesión, un acto de liberación de parte del Señor. Y el Señor fue tratando conmigo. Y cuando iba a la iglesia sentía de que algo yo debía hacer, que había algo en mi corazón que a Dios no le agradaba, que había una falta de perdón. Porque es que no podemos buscar a Dios y orar con una falta de perdón. Tenemos que abrir nuestro corazón y confesar, declarar, para que Dios pueda perdonarnos, para que Dios pueda recibirnos. Entonces, en esa actividad de hombres, el Señor trató conmigo y yo sentí en mi corazón y Dios me llenó de su amor, que debía perdonar a mi papá. Mi papá siempre, él fue un hombre muy orgulloso, nunca reconocía, él no era de dar abrazos. Él siempre, el tiempo que estuve viviendo con él, pues su personalidad era ese hombre fuerte, todo fuerte.
Pero resulta que el amor de Dios es más fuerte que lo que él operaba en él, lo que él tenía en su corazón. Entonces yo ya caminaba en el amor de Cristo y yo no veía el día en que yo lo quería ver. Y Dios me dio la oportunidad para verlo, para encontrarme cara a cara. Y yo lo que hice fue abrazarlo y decirle: te amo, papá, te perdono, te bendigo, y que el amor que el Señor depositó en mí, tú también lo recibes, el perdón. Y ese hombre no se desplomó a llorar, a quebrantar, y ambos nos pedimos perdón y nos la hemos llevado bien. Nos la hemos llevado bien y yo lo bendigo donde él está, y que el Señor le siga dando vida, fuerza nueva. Ahora yo lo bendigo, ahora lo siento, porque ¿qué pasa, hermano? Que la falta de perdón es una carga que tú, como una paca de cemento que llevas encima, que no te hace libre. Entonces la falta de perdón hace que la persona ande amargada, nada le sale bien, porque no podemos tener cosas en nuestro corazón que sabemos que a Dios no le agrada. La única manera que el Señor nos perdone es que nosotros perdonemos al que nos ofendió. Ese es el orden de Dios. Porque hay gente que dice: no, que lo perdone Dios. Yo no tengo nada que perdonar. No, nosotros tenemos que perdonar, porque ese es el orden de Él. ¿Sí? Ese es el orden de Dios, que nosotros perdonemos a esa persona. Usted, cuando le va a dar una ofrenda a Dios, usted tiene que dar su ofrenda, dice la palabra, y reconciliarse con su hermano. Porque para el perdón, para Dios, el perdón siempre va a ser importante. Y Jesús fue el mejor ejemplo del perdón, porque el Padre entregó a su Hijo para morir por ti, para morir por mí, para que hoy nosotros viviéramos con un corazón libre de todo rencor, libre de toda raíz de amargura. Ahora el Señor depositó en nuestro corazón el gozo del Espíritu Santo. Ahora somos una nueva criatura. Nuestra manera de pensar ahora es diferente. Ahora nosotros valoramos a nuestra familia. Ahora de nuestra boca sale palabra de vida en nuestro hogar. Ahora podemos bendecir a nuestra generación. Ahora podemos bendecir a nuestro linaje. Somos un hombre nuevo. Somos una criatura nueva. Y cuando Dios te hace un hombre nuevo, Él quita lo que es de tropiezo para ti. Él quita de tu vida lo que es de tropiezo. Él quita de tu vida, Él aleja todo lo que no puedes recibir, o que el Señor no quiere que tú recibas. O todas esas cosas que te alejan de Dios, el Señor la aparta de ti, porque Él siempre nos anhela. ¿Sí? Le damos toda la gloria a Dios. Ahí donde usted está, vamos a hacer una oración de fe para que podamos tener nuestro refrigerio. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a hacer una corta oración para darle la gloria y la alabanza a Dios por esta actividad que tiene un gran propósito, porque de aquí salimos totalmente restaurados, salimos fortalecidos, porque ahora donde nosotros vamos a declarar palabras de bendición a donde nosotros vayamos, y vamos a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en este lugar con nosotros. Porque aquí no venimos a hablarle de una religión, venimos a hablarle a que es el camino, la verdad y la vida. Jesús, que es el dueño de nuestras vidas, que murió por nosotros, y que al tercer día Él dejó la tumba vacía. La única persona que dejó la tumba vacía fue Jesús. En toda la historia de la humanidad, de este globo terráqueo, el único que dejó la tumba vacía se llama Jesús de Nazaret, para que Él está ahorita intercediendo por nosotros junto al Padre Celestial. Ahí donde usted está, vamos a orar, decirle: Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de ti con un corazón contrito y humillado, Padre,
Esta actividad tiene un gran propósito, Señor. Confesamos, Jesús, que tú eres nuestro único Señor y Salvador de mi vida. Dígale, tú eres el único Señor y Salvador de mi vida. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Yo reconozco que te necesito en mi vida. Dígale donde usted está ahí. Yo te reconozco, Jesús, como el Señor de mi vida. Ahora tú sostienes mi familia ahora en adelante, Señor. Tú sostienes mi hogar. Sostienes mis hijos, mi generación, mi proyecto, mi trabajo, mi empleo, mis negocios. Lo sostiene eres tú, Jesús. Ahora yo me voy un hombre nuevo totalmente. Voy a tener frutos ahora en adelante. Porque dice la palabra que por los frutos lo vamos a conocer. No solamente decir que aceptamos a Jesús, sino demostrar que verdaderamente nos arrepentimos y caminamos conforme al corazón de Dios, conforme al Padre Celestial. Diga después de mí, Señor Jesús. Repita después de mí, Señor Jesús. Yo hoy te abro mi corazón para que entres a mi vida y saque todo lo que no te agrada, Señor, y deposites en mí tu amor, tu misericordia, para caminar en tu bondad, para que mis pasos ahora en adelante sean agradables delante de ti y delante de mi familia, en el nombre de Jesús. Yo te entrego mi hogar, te entrego mi matrimonio, mi familia, te entrego mis proyectos, para que sea tú, Señor Jesús, consagrando todas las áreas de mi vida, en el nombre de Jesús. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borre de allí, porque sabemos, Señor, que todas las cosas pasan, pero tu palabra permanecerá. En esta vida, Señor, es pasajera, todo pasa rápido, pero mientras estemos aquí vivos, Señor, en la tierra, te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador de mi vida. Porque fuera de ti, Señor Jesús, nada tiene sentido. Ahora yo soy una nueva criatura, soy un hombre nuevo. Ahora camino bajo la bendición de Dios, bajo la gloria de Dios. Ahora yo vivo para agradar a Dios, no para agradarle a las personas, al hombre, sino para agradar a Dios. Porque mi familia la sostiene el Señor Jesús. Nuestro hogar, nuestra finanza, la sostiene Jesús. Amén. Véndale un fuerte aplauso al Señor.